Buenos días, amigas y amigos. Señor licenciado Ney González Sánchez, gobernador del estado de Nayarit, muchísimas gracias por sus palabras, por su hospitalidad. Señora Rosario Mejía de González, muchísimas gracias por estar aquí. Magistrado Jorge Armando Gómez Arias, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Contador público Héctor Miguel Paniagua, presidente municipal de Bahía de Banderas. Muchas gracias por sus palabras y su hospitalidad. General José Enrique Ortega Iniestra, comandante de la 41ª Zona Militar. Vicealmirante Carlos Armando Martínez de Anda, comandante de la 6ª Zona Naval. Señoras y señores legisladores, distinguidos integrantes del Presidium, amigas y amigos. Antes de comenzar, quiero expresar a nombre de todos los mexicanos, estoy seguro, nuestras más sentidas condolencias al hermano pueblo de Chile por la tragedia ocurrida el día de ayer, por las personas que han perdido la vida como consecuencia del fuerte terremoto ocurrido en aquella nación hermana, uno de los más severos que se hayan tenido registro, por los aparentemente millones de personas que han resultado damnificadas y desde luego por todo lo que implica en términos de pérdida de vidas humanas y patrimoniales para los chilenos por quien sentimos un entrañable afecto. También reitero la plena disposición de México de brindar toda la ayuda que sea requerida, toda la ayuda posible para que pueda pronto ese hermano país recuperarse de esta tragedia. Chile es un país que ha estado con México en las buenas y en las malas, y con el que nos unen sólidos lazos de fraternidad. Y por eso a los mexicanos nos duele profundamente la difícil situación por la que atraviesa esa nación tan entrañable. Yo reitero desde aquí a la presidenta Michelle Bachelet, que cuenta con todo el respaldo de México y de los mexicanos en estas horas difíciles, y que cuenta con nuestro apoyo fraternal y solidario. Estaremos muy atentos, desde luego, para brindar la ayuda que los chilenos pudieran requerir. Yo pienso, amigas y amigos, que en este tipo de circunstancias, en las de emergencia, en las de dificultad, es cuando más valor cobra la necesaria unidad de pueblos de América Latina y el Caribe. Yo estoy seguro que todos apoyaremos a Chile como lo hemos hecho y debemos hacerlo más con Haití, a través de la solidaridad y el trabajo de todos. Y ahora, pues, volviendo al tema que nos reúne, segundo, déjenme decirles que me alegra mucho estar nuevamente en Nayarit y por primera vez en Litibú. Tenía ya pues muchísimas ganas de venir aquí. Me lo habían platicado mucho, me había informado yo mucho de las oportunidades, de los problemas de este magnífico proyecto desarrollado por Fonatur, y qué bueno que hoy puedo hacer la primera de lo que espero sean muchas visitas a Litibú, porque a mí personalmente, como presidente de la República, me interesa mucho completar e impulsar el desarrollo de este bellísimo rincón de la patria. Y estoy bien consciente de que uno de los factores claves para que pueda tener éxito el pleno desenvolvimiento de este lugar es el poder desarrollar infraestructura de calidad, que uno de los elementos de mayor preocupación desde la concepción del Litibú era la disponibilidad de agua potable. Y hoy, con esta entrega que hacemos a Nayarit, al de su desarrollo, estamos poniendo a Litibú con las condiciones de infraestructura hidráulica o de infraestructura elemental de servicios, tanto de agua potable como de saneamiento, que le permita precisamente acelerar su pleno desarrollo y los distintos proyectos de inversión aquí comprometidos. Es además para mí un placer inaugurar una planta desalinizadora por un lado y una planta de tratamiento de aguas residuales al mismo tiempo aquí en Litibú. Fíjense ustedes que cuando yo fui director de Banobras me tocó impulsar muchos de estos desarrollos, sobre todo de plantas de tratamiento. Y plantas de tratamiento donde estaba involucrado
la inversión privada, donde el gobierno ponía un fondo que permitía desarrollar proyectos públicos privados y con eso detonar el tratamiento de aguas residuales en el país. En aquel entonces en México se trataban apenas por ahí del 23% de las aguas residuales, nada más cuando iniciamos este tipo de proyectos a través del Fondo de Infraestructura, entonces el FINFRA. Y también como director me tocó inaugurar la primera planta desalinizadora de gran magnitud, precisamente en Los Cabos, en Baja California Sur, en otro desarrollo turístico de gran importancia. Y recuerdo además el escepticismo de la gente, de cómo era posible poder sacar agua del mar para poderla tomar. Porque esa agua además iba a muchas colonias populares de Los Cabos, no solo para el sustento de desarrollos hoteleros, que por cierto desde hace mucho tiempo los hoteles de playa generalmente tienen sus propios sistemas de desalinización, pero el primer proyecto colectivo, masivo, digamos, de suministro de agua potable, lo hicimos ahí también con un proyecto público-privado. Y hoy me da mucho gusto que aquí en Leitibú también estemos dotando no solo a los desarrollos que hay y habrá aquí, sino especialmente a la gente de aquí, que nos interesa más que cualquier otra cosa, generarle oportunidades, empleo y servicios, que ahora contarán con agua de calidad, que viene del mar, y que a la vez va a ser tratada especialmente de acuerdo con las técnicas adecuadas, para no solo no dañar a la naturaleza, sino también contribuir al desarrollo de la zona. Porque evidentemente, amigas y amigos, el agua tratada tiene múltiple valor. Tiene el valor de no contaminar, como lo hemos hecho por desgracia durante décadas en México, en que hemos convertido los ríos y los arroyos en drenajes y que hemos dañado enormemente la naturaleza y los ecosistemas. El valor ambiental de respetar y resarcir los cuerpos hídricos del país, para mí es simple y sencillamente incalculable en dinero. Pero además tiene un valor económico porque propicia el desarrollo. El agua tratada, el agua que se limpia aquí después de ser usada domésticamente, puede ser usada ya sea en la agricultura, que se necesita mucho, y puede ser usada, por ejemplo, en el propio desarrollo turístico, para el riego de jardines, para el riego del campo de golf que se construye aquí, que también muy pronto, en las próximas semanas o días, estaré también inaugurando para seguir impulsando una y otra vez el desarrollo del Leitibú. En México, cuando asumí la presidencia de la República, amigas y amigos, se trataba aproximadamente el 31% del agua residual del país. O sea, menos de 1 de cada 3 litros de agua utilizada en las casas, en las oficinas, en las fábricas de México, en los hoteles, se trataba. Y hemos llevado ese porcentaje de tratamiento ya al 43% y en algunos estados, como decía el gobernador, al 70%, como es el caso de Nayarit. Otros ya han llegado al 100% con el apoyo federal. Para que se den ustedes una idea, por ejemplo, en ciudades tan grandes como la zona metropolitana de la Ciudad de México o en la zona metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, se trata una mínima parte del agua que se utiliza. En la zona metropolitana de la Ciudad de México se trata solo el 9% de la Ciudad de México, de la zona metropolitana, que es el mayor consumo de agua potable o uno de los mayores del mundo. Y recientemente ya hemos licitado y se empieza a construir lo que será la planta de tratamiento de aguas residuales más grande de América Latina, que está licitando el gobierno federal y que va a estar en el municipio del Salto, en Hidalgo, a Totonilco, en Hidalgo, y que permitirá revertir ese proceso. Y también ya hemos licitado y ya se están construyendo plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona metropolitana de Guadalajara. Una es en el Ahogado y otra más en el norte de la ciudad de Guadalajara. Eso va a permitir, amigas y amigos, que lleguemos, concluyendo esos procesos, superemos fácilmente la meta que nos hemos propuesto de duplicar el tratamiento de aguas residuales en México, pasar del 64%. Y a ese ritmo y con los programas que tenemos, sé que México podrá llegar, si no en mi gobierno, porque mi gobierno tuvo la meta del 60%, la vamos a superar, llegará en esta década que inicia a tratar el 100% de sus aguas residuales. Un desarrollo de calidad mundial como queremos que sea el Leitibú,
no podía estar sin un sistema integral de obtención de agua potable y de tratamiento de aguas residuales. Y yo parto de la tesis, amigas y amigos, de que sí es posible conciliar el cuidado de la naturaleza con el desarrollo económico y precisamente hacerlo desarrollo sustentable, que sí es posible generar empleos y a la vez cuidar el ambiente. Y lo mismo lo pienso respecto del agua que respecto de la energía. Una cosa muy interesante, reflexionaba mientras hablaba el señor gobernador, es que Nayarit terminará siendo un estado, pues no solo neutro en emisiones de carbono, sino positivo en materia de emisiones de carbono, porque, bueno, evidentemente las grandes hidroeléctricas que aquí se han construido, el cajón que se inició en el gobierno pasado, también hicimos el diseño financiero del cajón en Banobras, precisamente cuando yo era director, que me tocó ya inaugurar ahora en mi gobierno, y la presa de la Yesca que se está construyendo, que generan más electricidad que todo lo que Nayarit usa. Eso va a permitir que este estado sea pues neutro, por lo menos en materia de emisiones de carbono, en lo que toca energía, y además con, yo espero, cada vez mayor innovación y mayor compromiso natural como lo que esta infraestructura de tratamiento de aguas residuales implica. El gobierno, además, quiero decir, amigas y amigos, tiene un compromiso claro con el turismo y claro precisamente con aquellos proyectos que el propio gobierno federal está encabezando. Este del Itibú tiene que acelerarse y tiene que completarse en condiciones de armonía con la naturaleza y en condiciones precisamente de uso racional de la enorme maravilla natural que el Itibú representa. Ese es mi compromiso y por eso me interesaba tanto venir a expresarlo con ustedes el día de hoy. El turismo es una actividad que genera empleo, el turismo es una actividad que genera crecimiento económico, el turismo es una actividad que puede sacar del atraso a muchas regiones del país que se encuentran evidentemente por debajo de la línea de pobreza en la que nadie debe, por dignidad humana, estar. Por eso trabajamos fuertemente para relanzar el Itibú y hacerlo desde una perspectiva sustentable, lo cual se refrenda con la obra que hoy inauguramos. Como ya escuchamos además al principio, la planta desalinizadora va a poder extraer hasta 120 litros por segundo de agua del mar, garantiza el suministro de agua potable a quienes son y serán los visitantes de este centro turístico, y la planta de tratamiento podrá tratar, valga la redundancia, hasta 60 litros por segundo, no solo evitando la contaminación del mar y de los ríos y de los esteros y lagunas, sino también, insisto, contribuyendo al riego de jardines, desarrollos, campos de golf, etcétera, etcétera, y desde luego para la agricultura. Estas obras representan tan solo la parte que inauguramos hoy, 140 millones de pesos, una inversión del gobierno federal, que se suma al resto de la infraestructura que se desarrolla en el proyecto turístico del Itibú. El Itibú representa hasta hoy una inversión total por parte del gobierno federal de alrededor de 750 millones de pesos, que se suman a una inversión privada estimada en 5,000 millones de pesos en las diferentes fases del proyecto. Esto permitirá generar 3,000 empleos directos y casi 10,000 empleos indirectos. Así, lo que queremos es, sumando esfuerzos con el sector privado, hacer que nuestra economía crezca y crezca de manera sostenida. Además, estamos trabajando en varios frentes y de manera muy coordinada con el señor gobernador. En primer lugar, en infraestructura. Necesitamos infraestructura para conectar eficientemente el Estado con el resto del país, hacer la entidad más atractiva para capturar inversión y generar más empleos. Ya está en operación la autopista Tepic-Villa Unión, que se modernizó en condiciones muy importantes, lo inauguramos también ya con el gobernador hace tiempo, una inversión que fue de 3,000 millones de pesos y que unirá a Nayarit con Sinaloa de manera mucho más eficiente. En Sinaloa, por cierto, estamos haciendo otro centro integralmente planeado de Fonatur, el primero que se hace pues en muchos años, si no es que décadas, y que va a constituir otro polo de atracción turística muy poderosa en el Pacífico Central. Eso va a generar una sinergia de desarrollo turístico
que va a impactar muy positivamente a Nayarit porque se ubicará un polo de desarrollo turístico de calidad en el Pacífico que va desde Jalisco, desde Puerto Vallarta hasta Sinaloa, donde si seguimos haciendo lo que tenemos que hacer en Nayarit, se verá beneficiada su población. También hemos seguido, y sé que va muy avanzada, la carretera Ruiz-Zacatecas, que es una carretera muy importante, no solo por conectar un viejo anhelo a Nayarit con el centro del país, sino también porque va a ser una columna vertebral para el desarrollo de los pueblos cora-huicholes, que están entre los más pobres de nuestra república y que carentes de conexión e infraestructura estaban condenados al atraso y al subdesarrollo. Esa carretera representa una inversión de 550 millones en mi gobierno y que cumplirá estos anhelos. Estamos invirtiendo además este año 925 millones de pesos en el programa carretero en Nayarit solamente. Ahí van, por ejemplo, otros proyectos y además de la inversión directa, preparamos otros de concesión federal que permitirán mayor desarrollo carretero. Uno muy importante, por ejemplo, es el proyecto Jala-Puerto Vallarta, Jala-Compostela-Puerto Vallarta probablemente, una vía que tiene que formar parte de la carretera Guadalajara-Tepic, con una inversión de 8.600 millones de pesos estimamos, y que va a facilitar el acceso de más visitantes a los atractivos de este maravilloso estado. También tenemos prevista la licitación del libramiento de Tepic, que forma parte de un paquete que ha entrado al nuevo programa del Fondo de Infraestructura de Licitación de Activos, una inversión de 1.500 millones de pesos. Para mí es muy importante completar este proyecto, sobre todo una carretera que conecte más directamente a toda esta zona de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, con la carretera Tepic-Guadalajara. ¿Por qué razón? Porque eso va a detonar poderosamente el de por sí prometedor flujo turístico hacia esta zona. Generalmente, la mayor parte del turismo de calidad, o una buena parte más bien, se traslada por aire, y qué bueno que lo haga, pero pienso que si tenemos un desarrollo carretero de calidad, que además sea respetuoso del medio ambiente, no solo porque la ley lo dice así, sino por convicción personalísima del gobierno, vamos a tener una multiplicación del impacto de los visitantes turísticos a estos lugares. Además, hay otras inversiones que ustedes conocen bien aquí en Litibú. Este año, por ejemplo, estamos destinando 240 millones al trabajo de urbanización, de infraestructura y de vialidades, sobre todo en el acceso de la primera etapa del Capomo, que está cerca de Litibú, pegado prácticamente, que van a ser ancla del corredor turístico Bahía de Banderas, Compostela, San Blas. En tercer lugar, pues estamos trabajando fuertemente con empresarios, con el gobierno de Nayarit, con el gobierno de Jalisco, para reactivar la industria turística. Obviamente todos sabemos que llovió sobre mojado el año pasado, primero la peor crisis económica del mundo, se dice fácil, pero así fue, la peor crisis económica del mundo en décadas, que naturalmente impactó negativamente el turismo, y luego la aparición del brote tan impactante en abril pasado del virus de influenza AH1N1, que evidentemente afectó el flujo de turismo. Sin embargo, el gobierno federal, el gobierno estatal, hicimos un esfuerzo muy importante de reactivación que está dando frutos positivos. Yo estuve, como ustedes saben, la semana pasada en la otra Riviera, en la Riviera Maya, en la cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, y me reportaban ahí ya cupos hoteleros del 94%, es decir, mayor incluso a los registrados en 2008, antes de la crisis económica y de la influenza. No sé cómo sea el cupo ahora en Riviera Nayarita, pero espero que se esté recuperando, y si no vamos a estar 90%, parece muy bien. Y lo que falta todavía, como decía, bueno, un grupo mexicano que no menciono porque luego se va la nota por ahí, pero está dando frutos el esfuerzo. Tengo el dato de diciembre, por ejemplo, de la zona, y qué bueno que están en 90% ahorita. En diciembre se registraron 38,000 visitantes nacionales, que es la cifra más alta para un mes de diciembre en 3 años. Y en cuanto al turismo internacional, que fue que se nos cayó más, también hay datos alentadores.
En mayo, cuando estaba la influenza, Nayarit recibió 6,700 visitantes, la verdad un número muy bajo. Pero diciembre ya registró 23,000 turistas de todo el mundo, es decir, casi 4 veces más lo que registró en mayo del mismo año, lo cual me parece muy, muy positivo. En fin, amigas y amigos, creo que todos tenemos que redoblar fuerte el esfuerzo para que salga adelante el enorme potencial turístico de la Riviera Nayarita, del Itibú en particular y desde luego de todo México. Yo quiero felicitarlos nuevamente por todo lo que el Itibú representa, esperanza y anhelo de desarrollo y de empleo para su gente. Estas dos plantas, la planta de tratamiento de aguas residuales y la planta desalinizadora que hoy inauguramos formalmente, van a posibilitar que el Itibú se convierta en una gran realidad. Sé que son obras de infraestructura que, sumadas a la gran hospitalidad y calidez de los nayaritas, nos permitirán afianzando a ese estado como uno de los mejores destinos turísticos a escala nacional y a escala mundial. Y para ello, sépanlo ustedes, amigas y amigos de Nayarit, van a contar con el apoyo convencido y decidido de mi gobierno y el mío en lo personal como presidente de la República. Muchísimas gracias y enhorabuena para todos ustedes.